Mi nombre es Alejandro Vázquez y durante los últimos 10 años he construido mi carrera como arquitecto de software especializado en inteligencia artificial y blockchain. Lo que mi exnovia Mónica nunca supo durante nuestros 3 años de relación era que el programador freelance con quien salía había desarrollado en secreto 3 patentes tecnológicas que estaban revolucionando la industria fintech en Latinoamérica. Todo comenzó a desmoronarse hace 6 meses cuando Mónica y yo terminamos de una manera particularmente desagradable. Ella trabajaba como gerente de recursos humanos en TechVision, una startup prometedora del ecosistema tecnológico de Guadalajara, y siempre había tenido una actitud condescendiente hacia mi trabajo independiente. Alejandro, ya tienes 30 años, me había dicho durante nuestra última pelea en su departamento del centro, rodeado de sus diplomas de MBA enmarcados y sus libros de administración empresarial. No puedes ser freelance toda tu vida. Los hombres exitosos tienen trabajos estables en empresas grandes. El problema era que Mónica nunca había entendido realmente qué hacía yo. Para ella, mi trabajo desde casa significaba que era un programador básico que arreglaba computadoras para pequeñas empresas. No sabía que mis clientes incluían bancos internacionales, fintechs europeas y 3 gobiernos latinoamericanos que habían implementado mis sistemas de seguridad blockchain. Mira a mi primo Fernando, había continuado esa noche mientras preparaba café en su cocina minimalista. Él trabaja en IBM desde hace 5 años. Tiene seguro médico, vacaciones pagadas, un futuro estable. Eso es lo que necesitas. Lo que Mónica no sabía era que yo ganaba más en un trimestre que Fernando en todo un año, pero nunca había sentido la necesidad de presumir mis ingresos. Mi trabajo hablaba por sí solo, y mis clientes valoraban mi discreción tanto como mi expertise técnica. Si de verdad me amaras, había sido su ultimátum final, buscarías un trabajo real en una empresa seria. Estoy cansada de explicarle a la gente que mi novio trabaja en casa, punto. Esa fue la gota que derramó el vaso. No porque no tuviera trabajo real, sino porque después de 3 años juntos, ella seguía sin conocer realmente quién era yo profesionalmente. Mónica, le había respondido tranquilamente mientras recogía mis cosas, creo que no somos compatibles después de todo. Su reacción había sido explosiva. Típico. Huyes cuando las cosas se ponen serias. Siempre supe que eras un perdedor sin ambición. Los siguientes meses habían sido de liberación profesional. Sin las constantes presiones de Mónica para conseguir un trabajo normal, pude enfocarme completamente en desarrollar mi última innovación, un protocolo de seguridad para pagos digitales que eliminaba completamente la posibilidad de fraude mediante una combinación única de IA predictiva y encriptación blockchain. Fue durante este periodo cuando recibí una llamada inesperada de Ricardo Morales, headhunter senior de la ciudad más respetada en el sector tecnológico. Alejandro, he estado siguiendo tu trabajo discretamente durante años, me había dicho desde su oficina corporativa en el World Trade Center. Tengo una oportunidad que podría interesarte. Una empresa está buscando un director técnico senior, alguien con tu exacto perfil de experiencia. ¿Qué empresa?, había preguntado, aunque ya estaba intrigado. TechVision. Están expandiéndose internacionalmente y necesitan a alguien que pueda liderar su transformación digital. El salario base es de $180,000 anuales, más bonos por performance y equity. TechVision. El corazón se me había acelerado al reconocer el nombre de la empresa donde trabajaba Mónica. Pero Ricardo no había terminado. Lo que la hace especialmente atractiva es que acaban de conseguir un round de inversión Serie C por $50 millones. Van a crear una nueva división de productos financieros digitales, exactamente tu área de especialización. La ironía era deliciosa. Después de años de Mónica diciéndome que necesitaba un trabajo real, la oportunidad perfecta había llegado en su propia empresa. Me interesa, había respondido. ¿Cuándo sería la entrevista? Mañana por la tarde. Con el CEO y el circuito. Es un proceso acelerado porque necesitan llenar la posición urgentemente. La entrevista había sido en las oficinas corporativas de TechVision, un espacio de trabajo moderno con paredes de cristal, espacios colaborativos y la energía característica de una startup en crecimiento. El CEO, un hombre joven llamado David Hernández, y el circuito, Patricia Sánchez, habían quedado impresionados desde el primer momento. Su portafolio es excepcional, había comentado Patricia mientras revisaba mi laptop con ejemplos de código.
Este algoritmo de detección de fraude que desarrolló es exactamente lo que necesitamos para nuestro nuevo producto. Y las referencias de sus clientes internacionales son impresionantes, había añadido David. Especialmente el proyecto con el Banco Central de Colombia. Exactamente el tipo de credibilidad que necesitamos para nuestra expansión. La entrevista había durado 3 horas, durante las cuales habíamos discutido arquitectura de sistemas, estrategias de escalabilidad y la visión técnica para los próximos 5 años de la empresa. Al final, el feeling había sido mutuo. Alejandro, había dicho David mientras me acompañaba hacia la salida, vamos a acelerar el proceso. Esperamos tener una decisión para usted mañana por la tarde. Esa noche, mientras revisaba mis notas de la entrevista en mi oficina doméstica, mi teléfono había sonado. El nombre de Mónica apareció en la pantalla, algo que no había visto en 3 meses. Alejandro, su voz sonaba extrañamente alegre, casi eufórica. Mónica, ¿qué necesitas? Me enteré de que tuviste una entrevista en TechVision hoy, había dicho, y pude escuchar la satisfacción maliciosa en su tono. ¿Cómo te fue? Inmediatamente supe que algo estaba mal. ¿Cómo te enteraste? Su risa había sido fría y calculada. Trabajo aquí, ¿recuerdas? Le dije a todos los reclutadores de la ciudad que eres un fraude, se burló. Que inflaste tu currículum, que tus proyectos son exagerados, que nunca has trabajado realmente en nada importante. Mi estómago se había contraído. ¿Qué hiciste exactamente? Llamé a David esta mañana y le expliqué que había salido contigo durante años. Le dije que eres básicamente un programador de páginas web que se hace pasar por arquitecto de sistemas. Que mientes sobre tus clientes y que probablemente robaste el código que les mostraste. La traición era tan completa, tan calculadamente cruel, que por un momento me quedé sin palabras. Nunca conseguirás trabajo en tecnología en esta ciudad, había continuado, su voz ahora completamente venenosa. Me aseguré de eso. Cada vez que apliques a una posición seria, yo estaré ahí para contarles la verdad sobre quién eres realmente. Había sido entonces cuando sonreí, a pesar de la situación. Gracias por la advertencia, Mónica. Veamos qué dice tu nuevo CEO sobre esto. ¿Mi nuevo CEO? ¿De qué hablas? Hablaremos pronto, había respondido antes de colgar. Lo que Mónica no sabía era que David Hernández no solo había quedado impresionado con mi entrevista, también había verificado independientemente todas mis referencias durante las horas siguientes. Los CEO de mis empresas cliente habían confirmado no solo la veracidad de mi trabajo, sino también mi reputación como uno de los arquitectos de blockchain más innovadores de la región. Al día siguiente, a las 2 de la tarde exactamente, había recibido la llamada de David. Alejandro, queremos ofrecerle la posición de director técnico senior, había anunciado sin preámbulos. Después de verificar sus referencias y revisar su trabajo con nuestro equipo técnico, estamos convencidos de que usted es exactamente lo que necesitamos. Y la información que recibió sobre mi background, había preguntado directamente. Una pausa larga. Esa información resultó ser completamente falsa. De hecho, tuvimos que tomar medidas disciplinarias internas sobre el asunto. 2 horas después, mientras firmaba mi contrato en la oficina de David, mi nuevo CEO me había explicado la situación completa. Mónica Restrepo fue despedida esta mañana, me había informado mientras revisábamos los términos del equity package. Intentar sabotear a un candidato con información falsa es una violación grave de nuestro código de ética corporativa. Además, resultó contraproducente. Cuando verificamos sus referencias, quedó claro que ella no tenía idea del calibre profesional con el que había estado involucrada personalmente. La ironía había sido perfecta. Mónica había perdido su trabajo en el preciso momento en que yo obtenía el mío. ¿Puedo preguntar cómo descubrió que la información era falsa? Había consultado. David había sonreído. Cuando alguien dice que un freelance es un fraude, pero ese freelance tiene cartas de recomendación firmadas por el CEO de Mastercard Latinoamérica y el director de innovación del Banco Santander, las cosas no cuadran. Mi primer día como director técnico había sido surreal. Caminando por las mismas oficinas donde había tenido mi entrevista, ahora con mi credencial de empleado y acceso completo a los sistemas, pude ver el escritorio vacío donde había trabajado Mónica. Su planta había sido removida, sus diplomas empacados, su presencia corporativa completamente borrada.
La señorita Restrepo violó múltiples políticas de la empresa, me había explicado Patricia durante mi orientación técnica. Pero honestamente, nos hizo un favor. Su intento de sabotaje nos llevó a verificar más profundamente su background, y cuando descubrimos el calibre real de su trabajo, supimos inmediatamente que teníamos que contratarlo. 6 meses después, mi división de productos financieros ha lanzado 3 productos exitosos que han generado 12 millones en nuevos ingresos para TechVision. El protocolo de seguridad que desarrollé ha sido licenciado por 4 bancos adicionales, y la empresa está valuada ahora en $200 millones. Mónica, según supe por LinkedIn, había tenido que mudarse a Monterrey para encontrar trabajo en una posición junior en otra empresa, su reputación en Guadalajara permanentemente dañada por el escándalo de sabotaje profesional. En mi oficina ejecutiva, que irónicamente está en el mismo piso donde Mónica trabajaba, tengo enmarcado mi primer cheque de pago como director técnico. No por el dinero, sino como recordatorio de que a veces los intentos de destruir tu carrera terminan revelando exactamente cuánto vales. Y cuando jóvenes desarrolladores me preguntan sobre cómo manejar el desprecio profesional, siempre les doy el mismo consejo. Deja que tu trabajo hable tan fuerte que los intentos de silenciarte se conviertan en amplificadores de tu éxito. A veces, la mejor venganza contra quienes subestiman tu valor es simplemente demostrar lo completamente equivocados que estaban sobre quién eres realmente.